Seguimos intentando abrir puertas a nuevas estrategias, a nuevos ensayos, a nuevos proyectos que, como veis, en algún caso están más avanzados, en otros son ideas, en otros son aproximaciones y que probablemente, como en todo en ciencia, algunos acabarán bien, otros regular y muchos de ellos no tan bien. Seguimos avanzando en un concepto de medicina de precisión, de medicina individualizada, en este aspecto usando la genética y usando el intentar desarrollar modelos animales próximos al genotipo de los pacientes, ¿no? Y lo hacemos con Ivo Galindo, que es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y que tiene una unidad mixta de investigación entre la Universidad Politécnica y el Centro de Investigación Príncipe Felipe, y que intenta abordar el tema de la medicina de precisión desde un modelo animal muy concreto, que son la drosófila, que son las moscas. Y seguiremos con uno de los responsables del desarrollo de este congreso, el doctor Juan Manuel Encinas, que pertenece al Centro de Investigación en Neurociencias de Achúcarro y que tiene una aproximación muy interesante a lo que es la epilepsia. Yo lo descubrí ya hace unos años por un paper que publicaron con otra compañera de su laboratorio, que me llamó muchísimo la atención y que luego lo explicará él, pero de ahí hemos ido acabando en el síndrome de Dravet e intentando hacer algo en unas cosas tan interesantes como es la neurogénesis, que no voy a explicar más porque tampoco es que sepa mucho más de eso. Y le dejamos al doctor Ivo que desarrolle su ponencia. Muy bien, pues Luis nos ha lanzado un desafío que es acabar pronto. Intentaremos cumplirlo. Obviamente, muchísimas gracias a los organizadores, a las personas y a las entidades por traernos aquí a todos y darnos la oportunidad de hablar entre nosotros, entre los investigadores, pero también con los médicos y con los pacientes, porque es de aquí donde salen las cosas interesantes. Bueno, nosotros hacemos modelos de medicina personalizada en Drosophila melanogaster. En la audiencia yo estoy seguro que habrá mucha gente que esté familiarizada con este organismo, pero habrá mucha gente que no. La pregunta es, ¿por qué moscas? En primer lugar, ¿qué moscas son? Son la mosca llamada mosca de la fruta o mosca del vinagre, que es las que todos vemos en nuestra casa, en el frutero, o las que vemos en la frutería alrededor de las manzanas. Son moscas pequeñitas, más pequeñas que la mosca doméstica, un color así marrón. Y lo cierto es que todo el mundo ha oído hablar de investigación con ratones, en cultivos celulares, cultivos de neuronas, pero lo cierto es que Drosophila ha sido un modelo en biología desde hace ya más de un siglo y tiene ventajas comparativas con otros modelos y sus desventajas. Es rápido, barato y ocupa poco espacio. Una generación en mosca son 2 semanas. Quiere decir que yo pongo un cruce con 2 moscas, en 2 semanas tengo hijos y en 4 semanas tengo nietos, con lo cual para hacer genética es muy rápido. En una nevera grande yo tengo 300 cepas de moscas. Eso comparado en ratones nos haría falta un animalario mucho más grande que esta habitación. Hacer un ratón transgénico puede costar varios miles de euros y muchos meses. Hacer una mosca transgénica cuesta 300 euros y 2 meses. Entonces, eso quiere decir que, claro, todo eso no te vale de nada si la mosca no fuera relevante, pero la cuestión es que sí que es relevante, como veremos. Con lo cual, la mosca es un modelo, no es alternativo, pero es complementario a los demás. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes con respecto a otros modelos y contribuye a avanzar en el conocimiento. Y como veremos también intentaremos que contribuya a encontrar soluciones terapéuticas. Una de las grandes sorpresas cuando empezaron los proyectos Genoma es que vimos que nosotros y las moscas tenemos los genes muy parecidos. Esto como ejemplo son los genes que desarrollan que controlan el desarrollo embrionario.
Las moscas tenían los mismos genes, la única diferencia es que de muchos genes la mosca tiene uno y nosotros tenemos 2, 3 o hasta 4, pero los genes son los mismos. Y cuando miramos a una célula como la neurona, esto a priori podía ser tanto una neurona humana como una de mosca, porque tenemos lo mismo, tenemos neurofilamentos, tenemos sinapsis, neurotransmisores, el soma, tenemos glía, tenemos canales, los mismos componentes. Por tanto, en la mosca ya se han desarrollado muchos modelos para enfermedades que conocemos todos, estamos hablando ya de enfermedades del sistema nervioso, Alzheimer, Parkinson, X-Fragile, Huntington, neuropatías periféricas y obviamente, si estamos aquí es porque también para epilepsia, ¿vale? Ya para acabar de justificar, el último, estos son los premios Nobel en medicina recibidos por gente trabajando en moscas, el último es del año pasado. Los ritmos circadianos, el control genético de los ritmos circadianos, primero se describió en moscas y luego se vio que estaba conservado en otros animales. Bueno, pues nosotros trabajamos en esto porque tenemos la posibilidad de estudiar epilepsia. Aquí tenemos un caso de un mutante en el cual vemos que con un estímulo térmico, como comentabais antes, a 37 grados o un estímulo mecánico, podemos inducir una crisis epiléptica en una población de moscas. Las moscas normales y las epilépticas que tienen episodios, en algunos casos son episodios tónico-clónicos muy parecidos a los que se ven en pacientes. Estos mutantes son mutantes en el gen para, y el gen para es el SCN1A, exactamente el mismo gen que codifica para el mismo canal de sodio dependiente de voltaje en moscas. De hecho, estos mutantes son los mutantes que ya se aislaron en los 70, me parece, mucho antes de que se supiera, de que se definiera el síndrome de Dravet y de que se supiera que el causante era este gen. Como sabemos, el síndrome de Dravet, causado por mutaciones en SCN1A, es una enfermedad genética dominante. Eso quiere decir que la mutación de un único gen de las dos copias que tenemos produce en un 70-80% de los casos del síndrome de Dravet y se caracteriza por la aparición de crisis a una época temprana. El problema que tenemos, y es lo que queremos ilustrar con estos distintos tipos de movimientos, es que cada mutación, aunque sea el mismo gen, cada mutación es distinta en cuanto a la clínica y es distinta en cuanto a la respuesta a tratamientos. Luego, en cierta forma, sería útil desarrollar modelos que no fueran modelos de Dravet en general, sino que representaran cada uno de los subtipos de la patología. Para ello es para lo que utilizamos las moscas, que también tienen el gen SCN1A, la mutación también es dominante y produce crisis epilépticas, como hemos visto, muy parecidas a las de los pacientes. Bueno, nuestra idea es que si nosotros podemos coger cada mutación del paciente y reproducirla en una mosca, tendríamos distintas cepas de moscas y cada una de ellas sería representativa de esa mutación en particular. Eso lo hacemos utilizando las técnicas de edición genómica que se han desarrollado recientemente. Lo que hacemos es, al principio del gen, introducimos una mutación y esa mutación es insertar un trocito de ADN. Y ese trocito de ADN lo que hace es que nos apaga el gen, con lo cual el gen ya no se expresa, ¿vale? Ya tenemos el mutante. Este trozo de ADN tiene una característica y es que es una secuencia que permite ahí insertar, es como un punto de aterrizaje de otras construcciones transgénicas. Con lo cual, lo que hacemos es, cogemos el gen humano con cada una de las mutaciones y lo insertamos, de forma que el gen humano con la mutación reemplaza al gen de Drosophila, ¿vale? De esa forma hemos introducido la mutación particular del paciente en la mosca. Y a partir de ahí, de cada mutación podemos preguntarnos
cómo responde a distintos tratamientos. Podemos estudiar también neuroinflamación, las moscas también tienen neuroinflamación, tienen glía inflamatoria. Podemos hacer histología, podemos hacer un montón de pruebas. Este es el proyecto que ha empezado Andrea, que está aquí en segunda fila. En este momento hemos llegado a la primera fase del proyecto, que es crear la mutación. Hemos creado la mutación y las moscas tienen fenotipo convulsivo. La mutación en homocigosis es letal, luego durante el desarrollo mueren, pero cuando conseguimos ponerla sobre otro gen, SCN1A, podemos ver que tienen convulsiones. Y estamos ahora en la fase de crear las mutaciones de pacientes y irlas introduciendo una a una. En paralelo hemos empezado otro proyecto y es este. Estamos buscando modificadores genéticos. Esto es la tesis de máster de Carolina, que es una neuropediatra que ha hecho la TFM con nosotros. Y la idea es buscar genes modificadores. Un gen modificador es un gen distinto al que causa la patología, pero que por alguna razón, si tienes una mutación en ese gen, la patología principal puede ser o más severa o menos severa, ¿vale? Hay una interacción génica. Y eso es interesante porque eso te descubre otras posibles dianas terapéuticas. Si nosotros descubrimos que haciendo una mutación en un segundo gen podemos potenciar o en este caso suprimir las crisis epilépticas, un medicamento dirigido contra esa otra diana podría ser efectivo en la patología. Eso lo que hemos hecho ha sido, Carolina hizo una lista de 21 genes candidatos que incluía pues, canales iónicos, receptores. Vimos cuáles de ellos estaban conservados, eso cuando comparamos el gen de mosca con el gen humano, este es todo rojo, que quiere decir muy bien, es muy parecido. Este pues no, es negro, es lo peor, este no es parecido. Bueno, pues este no sería un buen candidato para meterlo en el cribado. Cogemos todos aquellos que sabemos que tienen un equivalente entre humano y mosca y ahora lo que hacemos es, cogemos moscas que son mutantes para SCN1A y moscas que son mutantes para SCN1A más este gen. Luego tienen ya dos mutaciones. Y lo que vemos es este. Estas son las mutantes para SCN1A. Bueno, no sé por qué es para el otro, pero yo creo que si le doy otra vez, no. Entrarán los dos. Bueno, estas están en convulsión, claramente. Estas tienen la otra mutación y vemos que hay alguna que está en convulsión, como esta, o esta de aquí, ¿vale? Veis que está boca arriba, pero el resto están tan tranquilas. Luego, una segunda mutación en este gen, que es un receptor de acetilcolina, es capaz de suprimir. Luego, si fuéramos capaces, eso es el siguiente paso, de tratar farmacológicamente este canal y ver que suprimimos, eso podría ser un candidato de un tratamiento para pasar a modelos animales de ratón y si funcionase, pues pasarlo a ensayos clínicos. Entonces, estos son los dos proyectos que estamos desarrollando en la actualidad. Y luego, Bien, pues nada, yo también quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores, que soy yo en un poquito así y Luismi en un tanto así. El Gobierno vasco también quería agradecerle, que no ha salido hasta ahora, pero bueno, participamos en una convocatoria competitiva y han apoyado también parcialmente la
ejecución del Congreso, así que también se lo quiero agradecer. Yo trabajo en el Achúcarro Basque Center for Neuroscience, que es un nuevo centro de neurociencia aquí en el País Vasco, dependiente en parte de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia y de la Universidad del País Vasco. Y yo vengo trabajando en Neural Stem Cells, en células madre neurales y generación de nuevas neuronas desde hace bastantes años y últimamente más en actividad neuronal, epilepsia y muy recientemente en síndrome de Dravet, gracias de nuevo a Luismi. Así que de eso es de lo que os voy a hablar. Esta es una imagen muy simplificada de un trozo de cerebro, por ejemplo, de la corteza o del hipocampo. Lo que tenemos aquí es una neurona. Las neuronas siempre están acompañadas de astrocitos y de microglía, que es lo que se llama en conjunto glía. Son células de apoyo que participan en la sinapsis, que regulan todo el medio. Estas células, la microglía, de hecho, son parte del sistema inmunitario, así que están participando en cualquier fisiopatología que se pueda dar. Y lo que pasa cuando hay convulsiones es que los astrocitos se transforman en estos astrocitos reactivos, la microglía se transforma en microglía activada, sus funciones cambian completamente. Por supuesto, muchas de esas funciones van a ser beneficiosas, pero a corto, medio y largo plazo pueden ser también detrimentales. Las neuronas mueren por excitotoxicidad y lo que sucede, este cuadro, digamos, de procesos que damos en llamar neuroinflamación, se ha demostrado que es capaz de generar por sí mismo convulsiones también, y en el mejor de los casos va a estar contribuyendo o apoyando a que se generen nuevas convulsiones. Eso es lo que he representado aquí con Uroboros, el signo del infinito. Esto se perpetúa, que es una idea que tanto, Nincha, Víctor, creo que todos estamos de acuerdo. Entonces es aquí donde nuestro laboratorio está interesado en participar, en cortar este loop, ¿vale? Muchos fármacos se centran solo en la actividad de las neuronas, pero creo que no se puede desdeñar todo el conjunto de situaciones, de procesos que están pasando a la vez. Lo que es diferente, o digamos lo que nosotros traemos nuevo a la mesa, es que además de que la microglía y la astroglía son los clásicos actores de la respuesta neuroinflamatoria, lo que nosotros decimos y hemos demostrado es que las neural stem cells, las células madre del hipocampo, que generan nuevas neuronas en el cerebro de los mamíferos, también participan de la respuesta inflamatoria en el cerebro, especialmente en situaciones como la epilepsia. Ramón y Cajal dijo hace muchos años que en un cerebro adulto, incluso juvenil, no se podía generar ninguna nueva neurona ni ningún nuevo circuito, pero se equivocaba. En el hipocampo, este es uno de sus dibujos, esto es un hipocampo sacado de un cerebro adulto, de un ser humano, podéis ver la similitud con el pez hipocampo, por eso lo llamaron así. Sí que se generan nuevas neuronas, ¿vale? Hay una parte del giro dentado, una parte del hipocampo que se llama giro dentado, donde Joseph Altman demostró que se generaban nuevas neuronas después del nacimiento, durante la juventud y durante toda la vida, de hecho. Esta es una imagen de ese nicho donde se generan las nuevas neuronas, de nuevo para que veáis toda la complejidad. Las neuronas, que serían estas pelotitas azules de aquí, no están solas. Tenemos neural stem cells, tenemos astrocitos, microglía, la vasculatura, en fin. No creemos que sea acertado trabajar en uno de estos tipos celulares específicamente. Por supuesto, a efectos experimentales sí, pero creo que la idea es que todos pongamos en común lo que vayamos sacando. Estas son células madre neurales en un ratón transgénico, las podemos ver porque son verdes, y su función principal es generar neuronas, nuevas neuronas. Y la función de la neurogénesis en todos los modelos animales en los que se ha estudiado, pues es participar en el aprendizaje y la memoria, la navegación espacial, ansiedad, separación de patrones, funciones obviamente muy importantes en el hipocampo. El hipocampo, además, como habéis visto no sé si ha llegado a apreciar, pero en el dibujo de Cajal, el hipocampo tiene circuitos recurrentes, se conectan entre sí mismas las neuronas y eso les hace muy vulnerables a las convulsiones, por ejemplo, porque basta que haya un episodio de hiperexcitación para que se perpetúe en el circuito y tarde en extinguirse, cosa que en otras partes del cerebro no sucede. Una de las cosas que le sucede a las neural stem cells es que en realidad son disposable, o no sé cómo se dice en castellano, desechables, perdón. Son desechables, se activan para generar neuronas
y desaparecen de la población de stem cells. Eso lo demostramos hace unos años. Básicamente se convierten en astrocitos. Ese otro tipo celular que estaba por ahí cerca, pues eso es lo que les sucede. Una vez que ellas se activan para tener células hijitas que se convierten en neuronas, ellas digamos que envejecen transformándose en un astrocito. Esto es lo que sucede con la edad. Y esta diapositiva tiene dos intenciones. Una es demostrar esto. Esta es una población joven, o sea, un ratón joven con su población de células madre neurales y hipocampo, y esto es un ratón envejecido. Ahora mismo en humanos hay muchísima controversia acerca de si en el cerebro adulto hay stem cells y si hay neurogénesis. Papers muy importantes apoyando ambas hipótesis. Lo que sí está todo el mundo de acuerdo es que en periodos postnatales infantiles sí que hay neurogénesis en el hipocampo y sí que hay población de neural stem cells. Por eso estos estudios, si acaso, tienen más relevancia en el síndrome de Dravet que a lo mejor en otras epilepsias, y es una de las razones por la que lo estamos estudiando. El caso es que en el hipocampo hay un proceso de deforestación natural que puedes acelerar si abusas de los recursos. ¿Cómo abusamos en el hipocampo de los recursos? ¿Cómo hacemos que las neural stem cells tengan más células hijas, produzcan más neuronas? Pues mediante la hiperexcitación neuronal. Ese es el principal estímulo que les dice a las stem cells que tengan más neuronas. Así que tú puedes estimular la neurogénesis actuando en fases más tardías, pero episodios fuertes de estimulación eléctrica como el electroconvulsive shock o modelos de epilepsia les van a convencer de que se dividan más. Y nuestra hipótesis es muy sencilla. En epilepsia lo que pasa es que estamos deforestando la población de stem cells, aunque lo que pasa es que descubrimos otra cosa. Tenemos un modelo de epilepsia en ratón que es el modelo de la epilepsia del lóbulo temporal medial, una de las más frecuentes, una de las de peor pronóstico, que afecta al hipocampo, y básicamente con una pequeña inyección de una pequeña cantidad de un análogo del glutamato, el ratón se vuelve epiléptico. Va a tener crisis ese mismo día y luego a los 50 días, a los 100 días, va a tener crisis epilépticas espontáneas. Y además tiene epileptiforme activity, tiene actividad epileptiforme en forma de descargas que no llega a producir convulsiones, pero que están ahí constantemente y que también tienen un efecto. Entonces este es el modelo en el que empezamos a trabajar. No quiero abrumaros con datos, pero bueno, lo que quiero mostraros es que todas estas células verdes, que son las stem cells, reaccionan muy pronto y muy intensamente a un episodio de convulsiones. En blanco esto representa división celular. La mayoría de las stem cells no se dividen, pero después de una convulsión casi todas están dividiéndose. Y además se están transformando. No sé si veis que son más gorditas, pierden esta ramificación en forma de brócoli y pasan de ser esta que es su clásica forma a esto otro. Todo eso está cuantificado, pero bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que no hay que ser neurobiólogo para darse cuenta de esta diferencia. Además cambian de forma de división, en fin, lo que ocurre en realidad es que están abandonando el programa neurogénico, se están reprogramando a sí mismas, dejan de producir neuronas y están produciendo todo este lío astrocitario glial que veis aquí en estos ratones transgénicos. Esto es un hipocampo normal con su bosque de stem cells. Esto es lo que pasa con la actividad epileptiforme, que efectivamente estás deforestando más rápido. Pero no parece que haya inflamación o cambios importantes. Pero cuando hay convulsiones, pasamos de esto a esta imagen, que en realidad es lo que se llama hipocampal esclerosis o esclerosis hipocampal, que es lo que tienen muchos de los pacientes de epilepsia del lóbulo temporal. Así que básicamente lo que queremos en el labo es prevenir esto, que no pasemos de esto a esto o quizá revertirlo, lo cual seguramente sea más difícil. Si miráis aquí, lo único que quiero que veáis aquí, esta columna es el número de nuevas neuronas. Como veis, en el caso del modelo de epilepsia, pues está completamente perdida la capacidad de generar nuevas neuronas y lo que se generan son estos astrocitos reactivos. Esta es otra manera de verlo, es un ratón inducible transgénico en el que podemos hacer que las stem cells se vuelvan verdes cuando yo quiero y ellas y su progenie, sus hijas, van a seguir siendo verdes. Entonces, de nuevo, esto es como se ven en un cerebro normal. Pero después de las convulsiones pasamos de esta situación control a esto.
un mar de astrocitos reactivos y algunas neuronas que se denominan aberrantes, de las que no voy a hablar, pero que también suceden. Es la primera vez que se demuestra que una stem cell neural dedicada a generar neuronas se puede transformar en un astrocito reactivo. Más imágenes a mayor magnificación, situación normal, esto es lo que deberíamos generar, nuevas neuronas que se integran en el circuito del hipocampo, y esto es lo que pasa después de las convulsiones. Esta es la imagen del ratón para tener una idea de cuánto se parece esto a lo que pasa en humanos. Esto es tejido humano que tuvimos la suerte de conseguir gracias a Ainhoa Marinas en el Hospital de Cruces. Como podéis ver, una imagen muy similar, las neuronas se mueren, se dispersan, les pasa de todo. Y al igual que en el ratón, hay una esclerosis hipocampal caracterizada por una reactividad glial. Si el mecanismo es el mismo, es algo que no podemos demostrar, obviamente. ¿Cuántos de estos astrocitos vienen de células madre y cuántos vienen de astrocitos normales? En humanos es imposible saberlo. Pero bueno, tenemos background o fondo para creer que el mecanismo puede ser similar. Más imágenes de astrocitos reactivos gigantes en el hipocampo humano. La hipótesis es, ¿sucede lo mismo en el síndrome de Dravet? ¿O es esto una característica particular de este modelo de epilepsia? Gracias a Luismi y a Onincha y a su grupo, fueron tan amables, dado que ellos tienen el modelo de ratón, de dejarnos unas muestras, y efectivamente vimos que hay una diferencia tremenda entre el nicho neurogénico, entre esta zona del hipocampo del ratón normal, que sería al que tiene, digamos, el síndrome de Dravet, el que tiene la mutación y las convulsiones. Entonces, veis, esto es lo que se denomina un fenotipo reactivo. Es decir, todavía no hemos hecho mediciones en más profundidad, pero vamos, todo parece indicar que está sucediendo lo mismo que en el otro modelo. Esto es para que veáis a mayor magnificación esta división, este cambio de división simétrica con esta reactividad. Tenemos otros modelos, por ejemplo, como el daño cerebral traumático, que en muchas ocasiones también conlleva convulsiones, y vemos cosas similares. Las stem cells se vuelven reactivas y las nuevas neuronas, por ejemplo, en este caso, podéis ver estas células verdes, esto es normal y esto es después del daño cerebral traumático. Como todas esas células verdes tienen la forma alterada, están fuera de sitio, hay muchos cambios. Y además electrofisiológicamente su inserción en el circuito también está alterada. Esto es un nuevo resultado que es muy interesante. Podemos aislar las células madre neurales después de un episodio de epilepsia, después de un episodio de convulsiones, 3-4 días más tarde, una semana. Y lo que hemos visto es que empiezan a expresar en muchísima cantidad la interleuquina 1 beta, que es uno de los efectores proinflamatorios más importantes del cerebro y que además se ha demostrado que es epileptogénico. ¿Vale? Entonces sí que funcionalmente estas stem cells pueden al menos participar en la cronificación de las convulsiones, y eso es de nuevo lo que queremos prevenir. Este sería entonces el esquema. Las neuronas le están diciendo a los astrocitos y a las stem cells y a la microglía que se vuelva reactiva después de las convulsiones, y es lo que queremos parar. Para ello tenemos varios mecanismos sobre los que podemos actuar. También, por supuesto, colaborando con Víctor Puntes, estamos probando las partículas de óxido de cerio, en las que tenemos puesta muchísima esperanza. Somos muy fan de su trabajo y yo personalmente de él, habéis podido ver su presentación. Así que tenemos muchas esperanzas en ello. Lo que pasa es, bueno, tenemos un resultadito esperanzador lo suficiente como para seguir adelante. Así que estamos muy contentos. Y luego, pues estas vías que voy a mencionar muy brevemente, para no abrumaros con detalles técnicos que en total yo tampoco entiendo, así que... Pero bueno, una de las vías que estamos trabajando en el laboratorio es la del Epidermal Growth Factor Receptor. Podemos inhibir esa vía que participa en la activación celular y en la reactividad de los astrocitos, y hay un fármaco que ya estaba aprobado para otros motivos, y podéis ver que de la situación anómala volvemos a la situación normal. Otra de las vías que estamos trabajando es la del ácido lisofosfatídico, el receptor del ácido lisofosfatídico que está en las stem cells, y resulta que si lo noqueamos, hay un ratón knockout, esto es colaborando con Guillermo Torrus en Málaga, pues podemos prevenir esa activación de las stem cells, lo cual debería revertir en preservar
su población, en preservar el bosque, aunque no parece tener efectos sobre la reactividad en sí, pero sí sobre su activación. Y finalmente, creemos que lo que las neuronas están liberando al medio para decirle a las stem cells que se vuelvan reactivas es el ATP. Parece ser un mediador importante, estamos trabajando en ello. Si inyectamos ATP tenemos el mismo resultado que cuando provocamos el modelo de epilepsia. Eso lo estamos también recapitulando in vitro, lo cual nos va a dar mucha cancha para hacer estudios más moleculares. Y la idea final es, de hecho, inhibir específicamente en las stem cells la expresión de los receptores de ATP para ver si eso efectivamente en el modelo de epilepsia las preserva y las mantiene normales. Y con esto voy a terminar. Esta es una foto del labo. Aquí está Soraya Martín Suárez y Teresa Muro, que están aquí. Podéis hablar con ellas, todo lo que queráis. Son las que están llevando a cabo este proyecto principalmente. Soraya lleva más tiempo con nosotros, se va a doctorar en breve. Teresa acaba de llegar, así que es la sucesora. Y bueno, también pues agradecer por supuesto el funding a todas las agencias que nos de alguna manera u otra nos ayudan. En este caso en especial pues Apoyo otra vez y la Federación Española de Enfermedades Raras, que también nos ha dado una pequeña ayuda. Y eso es todo, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para tener en cuenta que luego en el episodio de la comida podéis hablar con los investigadores. Ya sé que la ciencia se vuelve dura y a veces no comprensible, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Hola, yo como nos hemos metido en el núcleo duro de la investigación, pues voy a ir a un par de tecnicismos que me han quedado poco claros, tanto del trabajo de Ivo como de Juanma. Con respecto a Ivo, cuando haces el doble mutante, que dices que se trata de un receptor de acetilcolina, ¿quiere decir que lo promueves, es decir, que lo sobreexpresas o que lo bloqueas? Porque eso es interesante con relación a la hiperexcitabilidad del canal de sodio, porque la acetilcolina también modula la excitabilidad neuronal. Vale. Cuando digo mutante, era para el público en general, es una RNA de interferencia, luego es una bajada de la función, ¿vale? Y además es específico en neurona. Lo que hemos hecho ha sido una RNA de interferencia dirigido a neuronas. Nuestra idea también es probar los mismos genes, pero en glía también se puede hacer, bajar la expresión en glía y no tocar en neurona. Se puede hacer y se puede hacer en los dos tipos celulares a la vez. ¿Vale? Esto es un trabajo preliminar, pero ahora de esos candidatos que han funcionado queremos hacerlo. ¿Vale? Claro, yo he puesto un caso de un supresor. También hemos identificado 3 supresores y 2 intensificadores. Lo que hemos hecho ha sido ver el número de moscas que convulsionan con respecto al total, la duración de las convulsiones y el tiempo de recuperación. Entonces, hay algunas que van a mejor y hay otras que van a mucho peor. En este caso, claro, todas aquellas que son supresoras, el tratamiento farmacológico sería un antagonista. Ajá. Para las otras sería un agonista. Claro. Para hacer un trabajo preliminar espectacular. Muchas gracias. Y a Juanma hay una cosa, o sea, espectacular también el trabajo, y a mí me queda una duda como electrofisiólogo. Cuando generas la astrogliosis y se altera toda la actividad del giro dentado, ¿es el giro dentado el origen de la actividad aberrante o es la falta de actividad en el giro dentado? Si pones un electrodo en el giro dentado, ¿qué actividad habría? Si se calla y entonces se desregula todo el circuito CA3, CA1, ¿o es el generador de la...? Hasta donde yo sé es el generador en esos... Perdón. Esas gráficas pertenecen a un electrodo que está puesto en el hipocampo y además, por supuesto, en el ipsilateral, o sea, en el que inyectamos el gainatos donde la actividad es mayor. Hay actividad de espejo, digamos, pero a menor intensidad en el otro hipocampo, y luego también teníamos electrodos puestos en la corteza, y de hecho gracias a Jesús Cortés y su grupo, está aquí, que ellos hacen functional connectivity y todas estas conexiones, también está alterada, o sea que evidentemente ese modelo es focal, o sea, las convulsiones se generan ahí, se transmiten en todo el hipocampo y luego va a tener sus efectos en el resto del cerebro. Perfecto, gracias.
Pues muchas gracias. Vamos, antes de comer, os comentaba antes que vamos a hacer un slot rápido de 10 minutos, un cuarto de hora, sin preguntas. Las preguntas las hacemos luego comiendo, porque Casto es un recién conectado con Apoyo Dravet y con la investigación Dravet, y no nos dio tiempo a meterle en el programa original porque ya estaba hecho, pero creo que su presentación va a despertar bastante interés y por eso, bueno, aunque sea con poco tiempo, le vamos a intentar explicar algo. Bueno, mil gracias. Micrófono. ¿Me dejáis micrófono o luego sin micrófono? Mil gracias por hacernos un hueco ayer, porque realmente llegamos tarde, y mil gracias por hacernos el hueco hoy. Y gracias no solo a los organizadores, también a los ponentes por ir tan rápido, ir comiendo estos 5 minutos cada uno para que nosotros podamos hacerlo antes de comer. Estamos dispuestos a no comer para contestar a todas las preguntas que queráis mientras estamos ahí. Os dejamos que vosotros vayáis comiendo y nosotros vamos contestando. Este es un trabajo que hacemos en colaboración con Juan Aguilar, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que es aquel joven que está allí atrás. Y, bueno, como no estaba preparado que yo hablase hoy aquí, os voy a contar exactamente lo mismo que les conté ayer a los investigadores, con lo cual lo siento por los investigadores que van a oír por duplicado, no por vosotros, por los que no sois investigadores, porque los experimentos que hacemos son muy sencillos y los resultados son tan evidentes que no hace falta ser un experto para entenderlos y para verlos. Nosotros llevamos muchos años trabajando en técnicas de neuromodulación no invasiva, que son técnicas que uno coloca fuera del cerebro y con corriente o con campos magnéticos es capaz de modificar la actividad cerebral. Y hoy voy a hablaros de una que es la más simple de todas, que es la estimulación magnética estática, que consiste en colocar un imán sobre la cabeza. Cogemos un imán, lo ponemos donde queremos, en la cabeza, y la zona que queda debajo del imán va a ser modulada por ese campo magnético. No es un imán normal, es un imán de neodimio, son imanes con un campo magnético de 0,5 teslas, que para que os hagáis una idea de lo que significa un imán de 6 centímetros de radio, es capaz de aguantar 80 kilos de fuerza, y son imanes muy potentes. Y el primer trabajo es del año 2011, de Antonio Oliviero y su grupo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y lo que demostraron es que poniendo un imán sobre la corteza motora, cuando registraban la actividad evocada en la mano, veían que la respuesta antes y después del imán. Es decir, había una disminución del potencial evocado de entre un 30 y un 40%, simplemente colocando el imán durante 10 minutos. El resultado es sorprendente. Nosotros hicimos después experimentos en distintos modelos animales y vimos que en monos despiertos que están detectando estímulos visuales, cuando le poníamos el imán en la corteza visual, el animal dejaba de detectar o detectaba peor algunos estímulos, es decir, veía peor. En gatos anestesiados, registrando con electrodos dentro de la corteza cerebral y registrando la actividad de neuronas individuales, una neurona descargando potenciales de acción, cuando poníamos el imán, esa neurona disminuía el número de potenciales de acción que generaba, tanto espontáneamente como cuando le poníamos estímulos visuales. Estos resultados fueron después corroborados en otros laboratorios y la conclusión de todos estos experimentos es esta que tenéis aquí, que los campos magnéticos estáticos reducen la excitabilidad cortical. Entonces, la pregunta que nos hacemos es muy evidente, es qué pasa si le ponemos un campo magnético estático a una patología como la epilepsia, donde, como llevamos escuchado toda la mañana, la excitabilidad cortical está aumentada. Y eso es lo que hicimos. Tenemos dos modelos experimentales diferentes. Os pediría a los que estáis grabando, que me parece fantástico que grabéis, pero por favor que tengáis cuidado donde colgáis estas imágenes, porque con esto se pueden hacer muchas cosas después. Y los que trabajamos con animales hay gente que no le gustamos. Bien, tenemos dos modelos animales. El primero es una rata anestesiada
Esto es un electroencefalograma registrado en una rata anestesiada. Esto es el electroencefalograma normal de una rata en anestesia, con periodos de actividad y periodos de inactividad. Y estos se van sucediendo. Esta es una rata perfectamente normal, que nosotros volvemos epiléptica inyectándole pilocarpina. Es un modelo que se lleva utilizando más de 30 años y el 100% de nuestros animales, cuando le pinchamos pilocarpina, su EEG cambia de esto a esto. Como podéis ver, no se parecen en nada, no hace falta ser experto en neurofisiología para diferenciar esto de esto. Bien, el experimento que hacemos son 2 animales que registramos simultáneamente. Tenemos el electroencefalograma de los 2 animales. Aquí tenéis un ejemplo en condiciones control, con los estados de activación y los de no activación. Si hacemos un análisis de frecuencias, vemos que las frecuencias están por debajo de 1 hercio. Los detalles esos tampoco os van a interesar demasiado, pero para que veáis cómo están. Aquí lo que hacemos en este momento es echar una moneda al aire y decidir a qué animal, por azar, a qué animal le ponemos la pilocarpina y a qué animal le ponemos la pilocarpina y el imán. Porque como somos y somos personas, digamos, este parece que está un poco más dormido, le ponemos a este el imán, que tenemos más posibilidades de que funcione y tal. No, moneda al aire. Bien, cuando hacemos eso, a este animal le tocó solo la pilocarpina. Y como podéis ver, 1 hora después, no se parece absolutamente en nada. A este de aquí le tocó pilocarpina más imán. Y como podéis ver, hay un aumento de la excitabilidad, pero se siguen manteniendo las propiedades del electroencefalograma. Si hacemos el análisis de frecuencias, esto se mantiene. En este caso, cambió completamente. Esos eran datos de animales individuales. Esto no lo voy a explicar. Estos simplemente son datos de la población, que cualquier parámetro que midamos a nivel poblacional salen perfectamente. Con estos datos que teníamos tan evidentes a nivel individual, los datos poblacionales son espectaculares. El segundo modelo, para ir muy rápido, es un mono anestesiado. Esto es un animal que estábamos haciendo otro experimento que no tenía nada que ver con la epilepsia. En estos experimentos son experimentos agudos en los que registramos durante varios días seguidos y después de hacer múltiples penetraciones en la corteza cerebral con un electrodo para registrar actividad visual, nosotros trabajamos en sistema visual, lo que nos encontramos fue con este registro, con un montón de spikes, de puntas, característicos de estados epilépticos. Entonces dijimos, ostras, ¿dónde está el imán? Vamos a poner el imán a ver qué pasa. Lo que pasa es que se reducen el número, se reduce la frecuencia y se reduce la amplitud de esas puntas. No solo eso, sino que de forma espontánea este animal tenía estos brotes epilépticos de actividad paroxística que aparecían espontáneamente. Estos 3 registros aparecieron en 1 hora. Nosotros estamos registrando espontáneamente, sin hacerle nada. Este registro se hizo entre las 3 y las 4 de la mañana. Somos así, gente loca que trabaja de noche. Así estamos. Bien, entre las 3 y las 4 de la mañana tuvimos estos 3 registros, estos 3 brotes. Pusimos el imán entre las 4 y las 5 de la mañana, esto fue lo único que tuvimos. Está claro que es un animal solo, difícil hacer estadística y es imposible replicar este experimento porque tuvimos la suerte de que salió así. Pero los datos parecen muy sólidos y tenemos muchos más ejemplos dentro de este animal, estoy contando solo fragmentos. Si hay algún epiléptico que no mire durante 5 segundos. Con eso éramos capaces, con 5 flashes, éramos capaces de generar brotes, crisis en ese animal, en el electroencefalograma de este tipo, con actividad paroxística, luego un silencio, luego una actividad de alta amplitud y de baja frecuencia y luego la cosa volvía a empezar como estaba antes. Todo eso dura aproximadamente 4 minutos, 3-4 minutos. Simplemente 5 flashes generaba todos esos eventos complejos que duran 3-4 minutos. Después de 1 hora con el imán colocado sobre la corteza, lo que tenemos es esto. Que, primero, para evocarlo nos hicieron falta 60 flashes, no 5. Con 5 no salía nada, con 10 no salía nada. De hecho, en algunas ocasiones no fuimos capaces de evocarlo. Y este es el más complejo y el más fuerte que fuimos capaces de generar con el imán puesto.
Y si os fijáis, es mucho más simple que este, tiene menos amplitud, no tiene toda esta parte después de silencio ni toda esta actividad oscilatoria, sino que vuelve rápidamente, parece más un evento espontáneo, recuerda más a los espontáneos que os enseñaba antes que a los evocados, que son mucho más fuertes. Es un sistema muy fácil de usar, en el que simplemente tenemos que colocar los imanes en cualquier sitio. Como podéis ver, no interfiere con lo que uno puede hacer, queda feo, eso sí. Pero tenemos un método, un sistema mucho más bonito, que es como un casco de ciclista, donde uno puede colocar los imanes en las distintas partes de la cabeza en función de las necesidades y de lo que quiera interferir. Es seguro hasta donde sabemos. Estos estudios son hechos en humanos. Estos son marcadores de degeneración neuronal, marcadores de actividad microglial, de reactividad glial. No hay ningún cambio, ningún aumento, ni en marcadores de daño neuronal, ni en marcadores de inflamación, de estas cosas que vimos que son malísimas para todos estos procesos. Los únicos efectos secundarios que se describieron hasta el momento por el imán no se ve, son estos 2 dedos rotos. Eso es una radiografía de mis 2 dedos rotos porque quedaron atrapados entre 2 imanes. Es el único efecto secundario malo. En cualquier caso, están totalmente recuperados, con lo cual los efectos son reversibles. La conclusión de esto es que los campos magnéticos estáticos fueron capaces de reducir en estos 2 modelos animales, y quede claro que son en estos 2 modelos animales, la actividad epileptógena, y lo que tenemos planteado ahora es empezar a hacer experimentos con unos modelos crónicos que se asemejen más a lo que serían la epilepsia en humanos, y si estos experimentos dan los resultados que esperamos y que en principio a los que apuntan estos resultados que planteamos ahora, nos plantearíamos usarlo en pacientes. Estos resultados hoy, en la hora del café, nos llegó la confirmación final de que están aceptados para publicar por fin. Muchas gracias. Todas las preguntas que queráis, de verdad. Juan y yo estamos dispuestos a responderlas en el café. Bueno, pues nos vamos.